Bueno, agradecemos a los expositores y ahora invitamos a la audiencia a iniciar un diálogo con todos, colectivo. Adelante. Lo primero es que en realidad agradezco la reflexión del profesor Carlos Saavedra y el esbozo de autocrítica que hay en sus palabras. Porque realmente, y decía el esbozo, ¿se escucha? El esbozo de autocrítica que hay en sus palabras, porque es lo primero que tienen que hacer los docentes de la universidad, creo yo, de las universidades, pero hablando de esto. Porque increíblemente la resistencia cultural nunca ha hecho. Y mucha gente de Chile, yo creo que esperaban de la universidad en la resistencia cultural para poder transformarse en un referente ético. Si se han dado cuenta, en Chile no existen referentes éticos, no hay ni uno, no existen. Antes era la universidad, pero no alcanzó a hacerla porque, como decíamos, entre los años a fines de los 70 y lo alcanzó, cuando tenía que empezar todo un proceso de estabilización de las conquistas y por lo tanto de florecimiento de aquello que había sido arduas luchas de participación en la reforma de los años 67, 68, etcétera, etcétera, etcétera. Procesos truncados. Gente truncada, traumáticamente truncada y sin capacidad, además, de poder recuperar algo muy elemental y no nos hemos dado cuenta. El pensar, porque pensar da miedo, porque cuando se piensa necesariamente está la tentación de la acción, pero da miedo pensar precisamente porque da miedo también actuar. Yo quería decir eso solamente y plantear, por supuesto, algo. ¿Tiene sentido la existencia de la universidad hoy día? ¿De qué manera? ¿Cómo? Porque si está el instituto, ¿para qué la universidad? Pues si podrían ponerle universidad al instituto, da lo mismo. Estoy pensando en el referente ético, fundamentalmente. Dejo plantear ese tema. Voy a intentar contestar o comentar, más bien comentar muy breve. Yo creo que en la última exposición encontramos efectivamente, ¿no es cierto?, usando las últimas palabras del movimiento, ¿no es cierto?, reflexiones libertarias. Y hoy día la universidad se encuentra en una disyuntiva ética profunda, que es la que aceptamos las leyes del mercado o trabajamos por la dignidad de las personas. Aceptamos las leyes del mercado, trabajamos por la dignidad de las personas. Creo que no hay duda en la respuesta. Y es por eso que estamos aquí. Y es por eso que esperamos mañana poder estar, ¿no es cierto?, en la dirección de la universidad y trabajar juntos. Como lo dije antes, sin temor a las nuevas y con las nuevas generaciones. Hay una actividad que viví el año 2011 y la quiero compartir también aquí con ustedes en forma reflexiva. No voy a mencionar dónde fue para que no se me ofenda a nadie. Pero visitando, cuando estábamos construyendo la Asociación de Académicos, reconstruyendo la Asociación de Académicos de la Universidad de Concepción, en una de estas visitas hubo una situación que me conmovió profundamente y que fue el temor a opinar. El temor a disentir. Y ese acto, ese reconocimiento, ese encuentro con académicos que no tenían la facilidad de expresar, ¿no es cierto?, lo que pensaban con respecto a lo que estaba sucediendo en ese momento, creo que nos ha invitado a concluir este proceso de reflexión durante estos últimos años. No puede ser que al interior de una institución
donde se debe promover el pensamiento libre, sin restricciones, ser capaces de debatir, de discutir y de analizar con quien no piensa igual que yo. Porque a veces hablamos de las hermosas comuniones de los que pensamos lo mismo. Pero estar en comunión con los que piensan lo mismo puede resultar ser fácil muchas veces. Las comuniones que necesitamos son las del disenso. Y no los pactos en el sentido antiguo. No queremos los acuerdos en el sentido antiguo, sino que la construcción de estos espacios de participación donde podamos integrarnos en forma igualitaria. En forma igualitaria. Y donde la universidad ya no sea solo un espacio de resistencia, como se lo decía a unos estudiantes hace muy poco, donde estaba Fabián, ¿no es cierto? No queremos ser solo luciérnagas en una noche oscura. Queremos ser capaces de iluminar más. Y para eso, ¿no es cierto?, necesitamos la posibilidad de trabajar por la dignidad de las personas. Gracias por tu tiempo. Adelante. A ver, pon el micrófono así. En primer lugar, me gustaría manifestar mi discrepancia con el profesor Ayarza, su nombre, respecto a la idea de la búsqueda de referentes éticos en la sociedad o en este caso en la comunidad estudiantil. Creo que dentro del contexto histórico de la posmodernidad no son referentes los que se necesitan, sino más instancias como estas que nos inviten a construir ética o construir sociedad, construir la universidad desde la multiculturalidad, desde la diversidad, desde las bases estudiantiles, en este caso, en contacto con la comunidad académica, los docentes y todos los actores fundamentales de esta comunidad. Y en segundo lugar, para el profesor Saavedra, una pregunta, me gustaría saber sus impresiones respecto a un punto. Se habló sobre principalmente la universidad y la ética, en este caso. Para un psicólogo alemán, Georg Lind, la participación en las universidades, en la educación superior, es el factor principal para lograr el desarrollo moral o ético de los estudiantes. También considerado como un factor clave dentro de la responsabilidad social del programa que hay en esta universidad. ¿Ha pensado, a propósito de lo que decía Nicolás, más allá de la forma de pensar o cosas que se puedan decir en un auditorio, buscando el sentido concreto de cosas que se puedan ejecutar, cómo mejorar la participación estudiantil en la Universidad de Concepción? Quisiera poder compartir las reflexiones y no quisiera hegemonizar el diálogo, ¿ya? Así que voy a responder muy breve a lo que efectivamente creo que la participación estudiantil no se puede reducir, no solo la participación estudiantil, la participación de los tres estamentos universitarios no se puede reducir a los esquemas actuales. Eso es lo que puedo mencionar en este momento, en el sentido de que necesariamente debemos abrir espacios de participación, espacios donde podamos opinar y participar libremente de las decisiones del quehacer universitario. Difícilmente podría tener temor a la participación de los estudiantes si a nuestra generación le tocó recuperar y le correspondió recuperar la generación
de federaciones de estudiantes en términos democráticos en torno al año 83-85. A mí en particular me correspondió en la Universidad Católica. A la gente que celebró acá los 30 años de la FEC hace muy poco les correspondió en esta universidad. Así es que la responsabilidad histórica de la participación de los estudiantes, de los funcionarios y de la planta académica, creo que debemos revisarla. Hay compromisos, yo no quiero establecer ningún compromiso muy novedoso. Muy novedoso. El año 98, el actual rector Lavanchi basó su postulación a la rectoría en la creación e instauración de un claustro universitario completo. Entonces, en ese sentido digo que no es novedoso. El año 98 el desafío ya estaba planteado, pero estamos en el año 2013 y seguimos con una tarea pendiente. Entonces, el compromiso que vamos a promover es que dentro de los primeros 4 años, no puedo garantizar porque hay temas que tienen que ver con velocidades de modificación de estructura y de estamentos, pero durante los primeros 4 años deberemos ser capaces de implementar este cambio. Y nuestro compromiso es total. Al final de los 4 años esto efectivamente debe estar implementado. Como dije antes, sin temor, sin miedo a la participación de cada uno de los componentes de la comunidad. Así es que si hemos pensado efectivamente, sí, nos interesa que se implemente este rol de responsabilidad social más allá de un simple programa. Queremos trabajar con el Departamento de Filosofía, por ejemplo, llevar adelante un programa de formación de ética al interior de la universidad como parte de la formación curricular de todos nuestros estudiantes. Y es una propuesta del departamento y parece extremadamente interesante. Así es que hay elementos que nos van a llevar a generar esos cambios y esperamos contar con la participación de los 3 estamentos para facilitar esta tarea. Pero esto tiene que ver con convencimiento y participación de los estudiantes, de los funcionarios y de la planta académica. Lo conversaba porque esto no es algo trivial en el mundo académico. Nuestro tiempo de residencia típico en la universidad va entre 30 y 35 años, simplemente por razones biológicas. Pero la de los estudiantes es del orden de 7 a 8 años en la universidad. Entonces, una fracción significativa de la vida académica. Entonces, ¿por qué podrían no participar en las decisiones y en el análisis de la evolución de la institución? En la discusión y el análisis acerca de cómo adoptamos una decisión institucional acerca de la disyuntiva ética en la que nos encontramos. ¿No es cierto? Simplemente seguimos las reglas de las leyes de mercado o simplemente, ¿no es cierto?, trabajamos en forma constructiva, colaborativa, por la dignidad de las personas. Mi opción es por la segunda y espero que podamos hacerlo en conjunto. Mi pregunta va para el expositor Sebastián Llanes, para abrir un poco. Sí, perfecto. La Universidad de Concepción es una universidad que en lo que somos más viejos, digamos, tiene un peso importante desde el punto de vista de la formación valórica, del aspecto cultural. La Universidad de Concepción fue la tercera universidad que se creó en Chile, después de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. La primera, una universidad laica; la segunda, una universidad religiosa en Santiago. La tercera se creó en regiones, precisamente para absorber y para poder darle las posibilidades a los estudiantes que eran del sur de Chile. Y la iniciativa de la Universidad de Concepción fue una iniciativa masónica. Y la impronta masónica de la Universidad de Concepción está en la ciudad. La universidad se planteó como un campus abierto a la ciudad,
y se integró a la ciudad con una serie de iniciativas culturales de Secretaría Universitaria de la Universidad de Concepción, de las cuales nacieron muchos de los actores renombrados a nivel nacional, que los más jóvenes quizás ni lo ubican porque algunos se han muerto ya, pero son actores que algunos están vivos. Delfina Guzmán todavía, hay muchos vivos todavía, no recuerdo los nombres. Televisión Ferrara fue muy famoso en su tiempo, muchos nacieron acá. Badel estuvo en el Teatro Universitario, etc. La Sinfónica, las escuelas de verano que integraron la Universidad de Concepción a la ciudad. Todo eso se rompió con un hecho bien específico y puntual, la dictadura. Y se perdió la presencia masónica también en la Universidad de Concepción, porque de un momento a otro se cambió la estructura de que todos los rectores eran masones a un rector que no pertenece a la masonería, y donde se ha ido perdiendo también el enfoque masónico con respecto a la educación, que es todo lo que estamos hablando. Se ha absorbido el sistema y el modelo del sistema de entrar en un modelo competitivo con mucho clientelismo interno a nivel de la facultad. Así entiendo yo la reproducción digamos, del rector Cabanchí en su cargo. Gracias mucho a eso, a los proyectos que se ganan y todos también sus parcelitas de poder. La presencia de la masonería en la Universidad de Concepción fue a través de sus integrantes, porque nunca la masonería ha actuado como un estamento macro. Son los masones los que desarrollan iniciativas. Después de eso, no hubo ninguna otra universidad que se identificara con la masonería a nivel nacional hasta que apareció la Universidad de la República. Entonces yo quiero pedir a Sebastián que nos cuente un poco de eso y en función de lo que él sabe internamente, cómo se puede analizar la experiencia de la Universidad de la República, que es una experiencia para mi gusto fallida, por todo el escándalo que hubo en su manejo, y que está relacionado con un tema de platas. Aquí, eventualmente, la Universidad de Concepción puede tambalear en su existencia precisamente también por un problema de platas. La Universidad de Concepción tiene una tremenda deuda que está centralizada en un grupo económico que no es precisamente laico, un grupo económico que está asociado a los Legionarios de Cristo, que es el Grupo Sayek, por banca. Está consolidada toda la deuda de la Universidad de Concepción. Ahí tiene que pagar mensualmente una cantidad enorme de pesos, de millones de pesos, que el candidato a rector debe conocer cuál es la cifra, y una cifra que asusta a cualquiera. Entonces hay un tema que, independiente del tema de la proyección desde el punto de vista cultural, ético de la universidad, hay un tema también de platita, digamos, de cómo se sustenta el modelo futuro. Entonces, en ese sentido, yo quiero preguntarle a Sebastián si tiene alguna reflexión o información que pueda ser útil al respecto, como para aportar en ese sentido. Y también, quizás, desde el punto de vista de la masonería, de un análisis de qué falló en el caso de la Universidad de la República. Por el caso de la Universidad de Concepción, la falta de presencia masónica está relacionada con un efecto externo, digamos, que influyó y opacó todo el desarrollo cultural en la sociedad chilena. En el caso de Lulares no hubo un efecto externo, fue algo que falló desde adentro. A ver, yo diría que la introducción parte sobre la base de un relato, ¿no? Un relato que habla sobre lo que fue la Universidad de Concepción, el rol que jugó en una etapa histórica importante, todo lo que fue capaz de concebir. Yo creo que hay un problema efectivo en todo esto, en que las instituciones en general, contra más antiguas, mantienen un relato que da un cierto sentido histórico, que da una mirada de continuidad, pero producto de lo que yo señalo como la crisis de las instituciones actualmente, ese relato queda como un elemento fosilizado, estancado. O
sea, es parte de un cuento que no tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo con las problemáticas que atraviesan su propio desarrollo institucional. Y yo creo que ese es un problema relevante que tiene la Universidad de Concepción, como la tiene la Universidad de Chile. La Universidad de Chile también hace una gran reivindicación de un pasado, pero que queda ahí cortado en relación a lo que cotidianamente se está haciendo. Lo que cotidianamente significa sustentar el proyecto educacional, lo que significa su facultad y lo que significa una óptica que apunta fundamentalmente a la prestación de servicios, donde también el estudiante es un objetivo en ese sentido. O sea, se le está prestando un servicio educacional, no se le está invitando a un proyecto de vida, un proyecto cultural, una idea de sociedad, una idea de futuro. Se le está prestando el servicio de entregarle al final un cargo. Entonces, el tema de si la educación es un bien económico o es un derecho social, ¿es algo que yo puedo comprar o es algo que recibo en función de un proyecto de vida, de un proyecto de sociedad, de un proyecto de hombre? Ese es un tema que creo que es bastante relevante y que tiene que estar resuelto hacia el futuro, de manera importante en la medida que la sociedad chilena entre en un debate más significativo. Voy a responder después el tema, me interesa mucho esa primera aproximación que hiciste tú en tu introducción. Yo creo que estamos de alguna manera entrando en una fase cultural, una fase civilizatoria, una fase en que nuevamente los seres humanos empiezan a mirarse unos a otros. La sociedad chilena está muy fuertemente marcada por la idea de que los grandes objetivos están sustentados en el crecimiento. Y el crecimiento tiene etapas distintas. Una de esas etapas distintas tiene que, o sea, si lo bajamos a un nivel más micro, vemos que el problema del día a día de un profesional dice, bueno, ¿cuántas lucas voy a obtener en mi ejercicio profesional? Las instituciones universitarias hoy día tienen un tremendo peso respecto a lo que significa cómo sostenerse en tanto tal. Y también el problema viene siendo las lucas. Entonces hay un problema de fondo que hay que resolver a futuro. Y yo creo que la humanidad viene de vuelta. Y digo la humanidad porque son temas que se advierten, por lo menos en el mundo occidental, y la sociedad chilena en particular, lo que reflejan los movimientos sociales, es la necesidad de mirarse y de comprobar que tengo a alguien al lado. Y ese alguien al lado, ¿no es cierto?, que tiene problemáticas que pueden ser similares. Y por último, alguien con quien tiene que dialogar. Después de una generación, o un par de generaciones, 30, 40 años, donde hemos estado muy volcados hacia el individualismo, hacia lo que yo puedo hacer frente a aquello. En ese contexto de instituciones que nacen, o que se perpetúan, o que se sostienen, donde las lucas son el objetivo, donde las lucas son lo importante dentro del concepto subsidiario de la educación, ¿no? Surgen las universidades privadas. Y surgen las universidades privadas concretamente para dar satisfacción a un segmento del mercado inicialmente que no tenía la capacidad de acceder a las universidades tradicionales por distintos factores. Hoy día es como que se ha, en cierto modo, homogenizado más el tema, pero en ese momento era objetivamente que un gran segmento de gente que no puede acceder por problemas de puntaje, por problemas de más diversos tipos, por lo tanto ofrezco un producto. Y en ese contexto surgen el interés, incluso en determinadas instituciones, a entrar a concursar dentro del mercado. Objetivamente, distintas instituciones religiosas, de grupos de interés, en fin,
¿ah? Y dentro de la masonería hay un grupo de gente que promueve la idea de formar una universidad con el fin de competir en el mercado. Los adornos a veces son propios de lo que significa ofrecer. Entre lo que se ofrece y lo que se haga, desde luego siempre hay un espacio donde hay que concretizar. Y en un momento particularmente atractivo para emprendimientos en la educación, dentro de ello está la Universidad de la República, que muchos masones criticamos abiertamente, en el sentido que se incorporaba a un conjunto de gente vinculando a una idea concreta respecto a cómo concebimos la sociedad, cómo concebimos la república, cómo concebimos al hombre. Surge la idea de que hay posibilidades dentro de este rol subsidiario, ¿no es cierto?, que asumir un protagonismo, asumir un nicho y prestar servicio. Prestar servicio. Obviamente eso está expuesto a todas las condiciones propias de cualquier emprendimiento. Y ese es el problema que yo veo grave en las universidades tradicionales, porque también están determinadas por el emprendimiento. La capacidad de generar negocios que tienen que hacer los académicos para sostener determinadas instancias dentro del quehacer universitario, un centro de investigación, etc. Entonces, esa lógica, obviamente que puede tener éxitos y fracasos. Y los éxitos y fracasos pasan por la efectividad de la gestión, por la certeza de las decisiones económicas, por el manejo del nicho al cual está dirigido, ¿no es cierto?, la prestación del servicio. Y obviamente eso trajo una crisis para un proyecto universitario privado vinculado a la masonería, no representativa de lo que era la masonería. De hecho, cuando uno habla de masonería, no hay que pensar la masonería como una institución monolítica, es una institución de libre pensadores. Por lo tanto, siempre yo hago la broma de que cuando hay 3 masones presentes hay 4 o 5 posiciones distintas. ¿Por qué? Porque son hombres libre pensadores que tienen viso. Entonces, lo que provocó el problema objetivo de la universidad, el mayor escándalo, es que estaba vinculada la persona del rector con el dirigente máximo de la masonería, digamos. Pero en el fondo es el fracaso de un proyecto económico de educación dirigido a un nicho específico, con problemas obviamente de gestión, y que da la lección, efectivamente. Otras universidades privadas han tenido problemas también, y con dificultades mayores todavía, tanto que un jefe de carrera no tenía título profesional, por ejemplo, etc. No voy a citar, los casos son múltiples. Pero demuestra que un proyecto educacional pensado, perdona que lo insista burdamente, en las lucas, está destinado en algún momento a tocar techo y está expuesto a todas las variables, por muy grande o muy pequeño que sea el proyecto o la institución que desarrolla, y admito los riesgos de una universidad con tantas fortalezas como la Universidad de Concepción, de que un día también pueda haber, con una mala gestión, una situación tremendamente crítica. Porque la orientación educacional sustentada en objetivos de mercado tiene esos riesgos. Entonces, el gran tema, y yo creo que el gran desafío para todas las instituciones más tradicionales que tienen un relato tremendamente poderoso sobre su historia, es precisamente dar el giro que necesitan los tiempos para decir, miren, nosotros nuestro objetivo viene a ser el estudiante como proyecto de hombre,
como proyecto de ser humano, como componente de un colectivo social, a través de él, la sociedad toda. Ese es el gran objetivo que debemos pensar a futuro respecto a lo que debe ser la educación. Obviamente hay que gestionar, obviamente hay también que resolver problemas objetivos, lo que significa sustentar económicamente lo que significa una estructura institucional, pero es fundamental el cambio de visión. El cambio de visión se sostiene en primer lugar en participación, y me parece muy potente lo que dice el profesor respecto a cómo entender los distintos estamentos y su rol en un rediseño, en una revisión. Pero es fundamental y necesario participación y una mirada concreta respecto al entorno en el cual se desarrolla el proyecto universitario, la vida universitaria. Y el entorno dice con la región, el entorno dice con el país. Hoy día los espacios son tremendamente relativos. Son tremendamente relativos. La globalización nos ha puesto en espacios tremendamente pequeños, cuando creemos que las dimensiones son tremendas. Entonces, pensar hoy día en lo que implican los desafíos tiene que ver mucho con cómo los relatos son válidos y reconstruibles. Esta universidad dejó una huella tremenda desde el punto de vista de la cultura, un tremendo impacto respecto a lo que significaba una visión regional en una idea de país. Esa idea se fue perdiendo en la medida que se transformó en una institución prestadora de servicios. Y no lo digo que esto es aquí, es lo mismo que ocurre con la Universidad de Chile, lo que ha pasado con la Universidad de Santiago y con todas las universidades, la antigua Universidad Técnica y todas las universidades que han tenido tuvieron un impacto cuando había menos recursos, cuando había menos disponibilidad, tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de una cultura nacional. Los problemas que tenía este país y que entraron en conflicto en 1973 tenían que ver precisamente con la falta de respuesta de muchos de los problemas que planteaban las universidades que tenían que resolverse a través de sus académicos, a través de su vivencia, a través de sus debates. Muchos de los problemas, ¿no es cierto?, que plantearon no fueron acogidos, y eso fue consecuencia posterior de los hechos que vivimos, aparte de todas las evoluciones políticas, históricas y todo lo demás. Pero yo creo que efectivamente las universidades chilenas jugaron un rol determinante. Eran referencias para América Latina. Académicos venían a formarse en Chile. Entonces, demuestra que cuando la universidad se pone en una perspectiva asociada a la realidad social, asociada al concepto que implica construir un proyecto común, una vivencialidad que tiene que concretarse en aspectos de realización social e individual, de realización humana. Ahí, digamos, está el éxito y la asertividad respecto a lo que debe ser cualquier proyecto de universidad. Sin universidad crítica, sin una universidad reflexiva, sin una universidad participativa, la construcción ética o reconstrucción ética de una sociedad está seriamente en riesgo. Y lo ha estado en riesgo. Y tenemos grandes déficits en el plano de la construcción ética y de la moralidad necesaria en torno a la cual construir una idea de sociedad, precisamente porque las universidades no han tenido ese rol. Entonces, en síntesis, el problema de los fracasos y lo que carga de alguna manera responsabilidad de la masonería respecto a lo que fue ese rol impulsado de esa universidad, impulsada por determinados masones, tiene que ver con una lógica en la cual
punto, subrayar, primó la idea de que la educación era un bien económico. No era la educación y la tarea de cumplir precisamente responder a ese derecho social que todas las personas tienen que tener, ¿no es cierto?, consagrado y reivindicado. ¿Se escucha? Cuando se trata de comprender el fenómeno humano, al final lo que estamos tratando de comprender es el fenómeno universal. De ahí viene la vocación de la universalidad, de la integración. La universidad trata de responder a ese concepto, de tratar de buscar la integración. Porque en el fondo, cuando tratamos de comprender nuevamente el fenómeno humano, nos encontramos que al final hay que comprender todo. O sea, desde cómo nos estamos moviendo, qué estamos haciendo, qué objetos ocupamos, para qué los ocupamos, etc. A veces da miedo las justificaciones hegemónicas para poder respectar un relato, porque yo puedo ocupar la ciencia para verificar la validad, pero esta ciencia uno la puede ocupar para prender ciertos proyectos, para justificar dominaciones, etc. Mi pregunta está inspirada en la integración, porque lamentablemente el paradigma de la modernidad generó, conjunto con las revoluciones industriales y tecnológicas, que haya una hiperespecialización. Entonces la idea de universalidad del conocimiento se pierde a través de esta hiperespecialización. Entonces mi pregunta va para los tres, me la puede responder cualquiera. ¿Qué mecanismos generamos para una integración universal ética, obviamente, del conocimiento? ¿Cómo generamos ese mecanismo? Porque si no vamos a hacer esto, si la universidad no universaliza el conocimiento, en el fondo es una fábrica de peones especializados para alimentar una máquina. Y eso es básicamente la graduación. Entonces, si queremos realmente organizar la universidad, ¿cómo generamos los mecanismos para que la universidad sea una universidad? Bueno, yo creo que no es teórica la descripción que acabas de hacer de prácticamente un manantial de sujetos especializados que constituyen una gran flor de la inconsciencia humana, donde una persona es capaz de situar su conocimiento en ciertos aspectos muy mínimos, pero no alcanza ni siquiera a comprender cómo eso afecta el fenómeno humano en general. Esa pregunta yo creo que es una pregunta paradigmática que necesariamente debe ser respondida a través de construir una plataforma epistemológica. No se puede responder si no es a través de la epistemología, porque, bueno, y ahí a hacer el análisis específico. Yo creo que, aparte, el diagnóstico viene haciéndose hace mucho tiempo. El diagnóstico que hemos hecho acá viene haciéndose hace mucho tiempo, como diagnóstico. Hay una identificación de que hay una falencia, pero no hay una identificación de lo falente en términos de la persona que está detrás de la falencia. Son grupos económicos específicos, con caras, con nombres, eso hay que decirlo. Es como cuando uno dice que hay que mejorar la educación, implica que la educación está en un proceso en el cual el mejoramiento lo que implica que es un impulso combustible que lo lleva a un mejor lugar. Pero mejor implica una línea de matices que invisibilizan los responsables. Entonces las personas que en este caso son capaces y que son capaces de tener espacios de decisión, por eso es tan importante la participación. Yo creo que más aún de la opinión en ciertos espacios, los estudiantes de la universidad, los funcionarios y los profesores tienen que participar en espacios de decisión, no solo de opinión, de decisión directa. Por ejemplo, de decisión directa de quién es el rector, que es una decisión indispensable cuando tú analizas que estás en una universidad que es prácticamente un pueblo, es una aldea. Somos 25.000 almas viviendo aquí, habitando un espacio que realmente parece, en el caso de la Universidad de Concepción, la metáfora es innecesaria. Es una aldea
tiene un bosque, tiene como un centro que funciona o debería funcionar a modo de ágora, y desde la palabra ágora hay un enorme eurocentrismo en la forma de concebir la realidad. Hay, creo y considero que para poder ingresar al paradigma de para qué nos sirve el conocimiento, tenemos que darnos cuenta primero de que la escena es apocalíptica. La escena ya es apocalíptica. El estamento universitario pertenece a un estamento mínimo con respecto a la gran realidad de Chile. La realidad de Chile no es universitaria, por decirlo así, pero los componentes de la universidad sí son sociales. Entonces, el análisis primero debe hacerse hasta en qué momento la universidad pierde el contacto con la comunidad, con las poblaciones, con la gente que vive y muere en las poblaciones, que es el gran porcentaje de Chile. Porque si se habla del rol de la universidad como un ente abstracto, que aporta una democracia abstracta y que aporta una libertad abstracta, entonces terminamos llenándonos de discursos. A mí en particular me parece que eso es aún incluso peor que no identificar el problema. Porque ese paradigma del mejorar, del ayudar, del incrementar, es un paradigma de acumulación que responde a los mismos criterios capitalistas que hemos venido denunciando, que tiene que ver con cuando tú mercantilizas fenómenos humanos que no deben ser mercantilizados por un sentido común básico que se perdió. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo recuperarlo? Bueno, con lucha social directa, ojalá organizaciones, muchas más organizaciones de las que existen, que sean capaces de diagnosticar, profesores que sean capaces de acompañar los procesos sociales. Por ejemplo, en el caso, los profesores están muy validados institucionalmente. Un profesor que sale a marchar es un profesor que está dando un mensaje, un profesor universitario. No se ven mucho, por eso no se ven mucho. Pero después en las conversaciones, claro, uno se encuentra y sí, los cabros tienen razón, pero después, y de hecho, no sé, no resiste el menor análisis el tema de las tomas, el tema de la violencia. Son fenómenos sintomáticos de algo mayor. Estamos en una realidad muy demacrada. No es una sociedad injusta la chilena, es una sociedad demolida por gente específica que se llena la vida, se llena su vida con tiempo ajeno. Ese es el paradigma, de ahí partimos. ¿Sí? Entonces, claro, definir cómo solucionas el tema de lo particular y lo general, o el dilema de la universalidad del conocimiento, tiene que partir por revisar la epistemología del saber en Chile. Y para eso, necesariamente, eso tiene que tener un relato, un correlato en el fenómeno político. Y el fenómeno político no, un fenómeno político partidista, que yo creo que eso sí que resiste muy poco análisis. Ni siquiera ellos no están hablando de los problemas reales, ¿te fijas? Están hablando del relato, en una doble dimensión del relato. Entonces, claro, hay que construir movimientos sociales, movimientos reales, profesores que se atrevan a generar movimientos sociales, organizaciones de profesores, organizaciones de alumnos de profesores, que no tener miedo a no solo diagnosticar, si el diagnóstico está claro, si las bonitas palabras a todos les quedan bien, sea de donde sea. El paradigma no está en definir, para mí, cómo universalizamos los conocimientos específicos. Creo yo que esa no es la primera pregunta que hay que responder. La primera quizás es revisar el sustrato epistémico que sostiene una sociedad chilena hipereurocéntrica, con un cáncer en todas las adicciones de la imagen. Chile es un país muy, muy extraño. Y si tú haces un zoom out de Chile en el concepto mundial, aún así es muy, muy extraño, muy, muy extraño. Entonces, hay que primero, creo yo, que hay que dejar de hablar de tantos conceptos y situarnos en realidades materiales. Ser capaces de, por ejemplo, hacer una revisión de hasta qué punto 25.000 personas que viven aquí y habitan la comunidad tienen influencia real en la vida de personas. ¿Por qué la universidad, podría eventualmente la universidad hacerse cargo de algún proyecto autosustentable, de trabajos en poblaciones directos, con organizaciones directas? Ese trabajo no se ha hecho y no se piensa, y crearlo implica nuevamente repensar el porqué del conocimiento. Y ahí a lo mejor aparecen más respuestas, pero quizás en la dialéctica teórico-práctica y no en la dialéctica teórico-ideológica, porque
Si no, es muy fácil perderse. Los fenómenos discursivos son muy, muy ambiguos. Y creo que estamos chatos de la ambigüedad. Yo por lo menos estoy chato de la ambigüedad. Yo creo que sobre todo las personas que son capaces de hacerse cargo de un diagnóstico tan fuerte como el que acabamos de escuchar, un diagnóstico tan intimidante, así, porque nosotros hemos estado hablando aquí de gente muy poderosa hoy día, desnudando problemas basales de ladrones, gente que está cometiendo crímenes y a gran escala. No estamos hablando de malas decisiones de administración, de problemas de gestión, ¿no? Eso invisibiliza lo real. La pobreza es útil, la especialización aliena, y eso se sabe. Eso no es una ingenuidad, no es un producto de algo, no. Se sabe previo al acontecimiento. Entonces, creo yo que el fenómeno universitario, el fenómeno del saber y el por qué la importancia, yo creo que es importante el tema del relato de la Universidad de Concepción, es una estructura simbólica muy grande, no se puede menospreciar como tal, está totalmente fundida con las entrañas de la ciudad. Tú sacas la Universidad de Concepción y pierdes una gran cantidad de contenido intestinal de la ciudad. No es solo una institución. Fija, entonces la importancia simbólica que tiene en este caso la Universidad de Concepción es que tú puedes generar procesos de transformación autónomos. ¿Te fijas? Estamentos que institucionalmente se luche para abolir el autofinanciamiento. ¿Te fijas? O sea, hacer cosas que sean directas, que no dependan de ese miedo a la institucionalidad. Que todos los flujos es súper interesante lo que se produce. Los flujos institucionales están validados y los otros flujos son los que hacen bien el diagnóstico, que son los movimientos sociales, pero no están validados en su método. Entonces hay que después ese diagnóstico transformarlo en una solución institucional. Y eso sabemos que son 100.000 reuniones inútiles. Y quizás una que decide, que es Ángel. Pero hacen falta tomar decisiones más prácticas y por lo demás, que aquellas personas que están en el borde, en el arrecife de la voluntad, sean capaces de constituir una voluntad más fuerte y dar cara y no tener miedo a perder la pellita, por ejemplo. Que es algo que hay que generar símbolos de valentía. Sin eso, puro relato, puro discurso. Daniel está. Nicolás, en primer lugar felicitarte, creo que ha sido una de las exposiciones más lúcidas. Reitero mi gonzález-pradismo, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, aunque yo salgo perdiendo, evidentemente. Quiero comenzar con una reflexión previa, porque desde que alcé la mano hasta ahora algo se dijo y ese algo me movió. Se ha dicho que hay dos visiones de la educación. El caballero de la representante de la masonería dijo que hay la visión de la educación como objeto de mercado, yo te vendo el saber, y la otra visión que es la de tú tienes derecho a que yo te entregue el saber por el solo hecho de existir, de ser ciudadano de este país. Y yo creo que el problema de las dos visiones es que el saber es algo que alguien tiene y que yo te puedo que ese alguien te puede entregarte. Cuando el saber es algo que se construye permanentemente, o sea, si recordamos a Einstein es porque botó a la basura la física newtoniana que le enseñaron y hizo otra cosa. Si hubiera seguido a sus profesores de universidad, nadie recordaría a Einstein. Yo creo que a Nicolás Barría se lo van a recordar. Entonces, si el saber es algo que se construye, que tenemos que intervenir en él, porque no está en una bolsita que profesor,
¿qué saberes necesitamos construir? Y el año pasado, un grupo de estudiantes, nuevamente son los estudiantes los que hacen las cosas, en este mismo auditorio se preguntó si en las universidades chilenas será necesario enseñar Mapudungun. Y esa pregunta, que fue bastante desarrollada en ese momento, pero igual yo creo que ha quedado en el tintero porque no sacó ningún resultado práctico el evento. No se enseña Mapudungun sino latín acá. Te pido que opines sobre ella. Y te pido que opines sobre algo más amplio todavía. ¿Hasta dónde el saber popular es necesario integrarlo al saber académico? Bueno, dos super preguntas. Bueno, a mí igual me parece, en el marco y el calor de estas reflexiones, muy absurdo aprender latín y no aprender Mapudungun. Creo que creo incluso, y a riesgo de insultar a mi profesor de latín, a Claudio Gilbert, creo que habría que revisar, no solo latín, habría que revisar un montón de conocimiento específico que no tiene una funcionalidad con respecto a la construcción del ser humano que uno quiere. Esa reflexión ni siquiera se ha hecho. Entonces, bueno, con respecto al tema de la enseñanza en Mapudungun, responde a una escena mayor, que es la escena que es fácil de decir que son pueblos oprimidos, pero es muy complicado establecer algún marco de acciones que permita crear una posibilidad verdadera no de integración, sino de reivindicación de algo básico. No hay integración, porque la integración, como tú identificas la trampa del saber como algo que se puede entregar o depositar o mover, y no es un objeto dialectizado, por ejemplo, que para mí es la verdad del conocimiento en sí mismo, como estructuralmente, que requiere de la experiencia constante, porque si no, no es conocimiento, sino que son estructuras estabilizadas, ¿no? Fórmulas. Creo yo que es imprescindible establecer un movimiento, un remesón con respecto a todo el fenómeno curricular. Todo el fenómeno curricular. No solo de partida no solo en las universidades, yo creo que a lo mejor estoy dando la idea de que es muy pesimista mi forma de pensar, para nada, pero creo que hay que hacer un diagnóstico crítico con respecto a la cantidad de tiempo que tienen, por ejemplo, los establecimientos de educación formal, no solo la universidad, sino que también los secundarios, básicos y primarios, y es que hay mucho tiempo. Es mucho tiempo de la vida de alguien para tenerlo ahí y estar enseñando cosas que no están justificadas. No existe desde el punto de vista de la justificación curricular en educación una base sólida que nos permita decir, ¿sabes qué? Sí, esto es importante que aprenda uno. Son estabilizaciones, son promedios de conocimientos que sirven para algo y se comparan con el contexto latinoamericano y llega la OCDE y hay que todos apurarse porque hay que empezar a recortar las puntas innecesarias y hay que empezar a parecerse. Hay un enorme conflicto, y parte todo de una gran violación con los españoles y de ahí en adelante se producen fenómenos que responden a un criterio muy largo, de larga data. Creo yo que hay que situar el conocimiento siempre. No me parece insólito que, por ejemplo, el latín se enseñe y no se enseñe Mapudungun. Me parece insólito, pero me parece bastante coherente con cómo se vive. Me parece bastante coherente con cómo están articuladas el resto de las estructuras sociales. Me parece muy coherente con la forma en que tratamos la cultura, por ejemplo, con la imposibilidad que sentimos de crear cultura, con la imposibilidad que sentimos de hacernos protagonistas de algo. Esos conflictos y ese fenómeno psicoafectivo de la educación es un fenómeno que nunca se ha tratado con seriedad, porque antes están otras cosas, antes están las lucas, por ejemplo,
que es siempre un tema mayor, que finalmente opaca y visibiliza un montón de otros elementos. Entonces, bueno, yo creo que las preguntas que me haces requieren quizás, y quizás podríamos hacer un evento similar a este, con esta cantidad de sinceridad, y poder agrupar a los profesores de la universidad. Se puede hacer por profesores de humanidades, por ejemplo, y replantearnos la posición desde dónde estamos haciendo academia, o desde dónde estamos haciendo universidad, y cuáles son los objetivos que tienen, porque hay profesores, por ejemplo, en el área de lenguaje, que terminan pensando en un fonema en los últimos 10 años de su vida, en fenómenos de descoordinaciones léxicas que en realidad no tienen nada que ver con la realidad, o sea, ya están en un lugar. Hubo una desconexión umbilical y ya es muy complicado volver. Es complicado volver. Y aparte, los últimos 10 años está la justificación de la vida, que los proyectos, que las familias. Entonces, ¿cómo empatizar con tantas realidades tan diferentes? Generando un proyecto dialógico, dialéctico, de construcción de conocimiento desde lo popular. Desde lo popular. Si no, las universidades se transforman en nichos elitistas de conocimientos muy específicos. Y es lo que a mí me ha tocado ver en pregrado, en posgrado, en docencia. Me ha tocado verlo en todos los estamentos desde que llegué, desde que soy mechón. Entonces, creo que el conocimiento popular y la experiencia popular es algo que tiene la puerta cerrada. Tiene la puerta cerrada por un clasismo validado, que está justificado en el silencio. El silencio justifica ese clasismo. Entonces, las personas que tienen la capacidad de articular, que todos tenemos capacidad de articular, ya sea en organizaciones, ya sea en nuestros lugares de poder, donde somos capaces de construir tenemos que construir experiencias reales que hagan que la universidad se salga de su autoentelequia, de su autoconcepción académica elitista, y vuelva y se desentienda del proyectito X, ¿cachai? Y gastar el tiempo, la vida y coraje, y bastante coraje, en ser capaces de decirlo, incluso con costos altos. No puede ser que alguien piense que en la institucionalidad está todo. La institucionalidad es otro mito, como la democracia, ¿cierto? Son mitos, relatos que se sostienen en base a justificaciones y sobrejustificaciones. Entonces, creo yo que uno de los elementos importantes que en los próximos años va a tener que ser un tema de cuestionamiento es cómo el mundo popular es realmente la sociedad. La universidad no se está haciendo cargo del fenómeno social. Y eso no implica el fenómeno de los movimientos sociales que identifican. No está conectado con la comunidad. Hay un huevo, hay una yema disociada de la clara. Eso no puede pasar. Tienen que ser huevos revueltos. Tienen que ser huevos revueltos. Hola. Bueno, diciendo algunas cosas de lo que he puesto con Nicolás. Especialmente porque yo lo conversaba con una persona y creo que me hizo un cambio de switch. Porque es cierto que el tema de las competencias y el modelo es un tema de mercado. Los 12 años de educación te preparan para ser un obrero, no te preparan para otra cosa. La universidad también te prepara con conocimiento para que tú entregues algo, un saber hacer. De hecho, desde el punto de vista de economía, y el libro de la innovación lo define así, el economista Robert Solowitz determina que hay 2 o 3 factores que determinan el crecimiento de un país. Y ese punto de vista establece que nosotros teníamos el mismo Producto Interno Bruto en el 1930 que Suecia. De hecho, teníamos casi el doble en el 1830. O sea, con una década, con un siglo, pasamos a estar igual. Y hoy día estamos abajo. Entonces, para ellos determinar qué generó el cambio, fueron 2 factores productivos de forma sucinta. Que él decía máquinas, que al final es tecnología, son procesos. Y por otro lado, recursos humanos. Los recursos humanos capacitados. Y por eso se crea el tema de la beca Chile, para mandar chilenos a doctorarse y volver a entregar, a retribuir al país. Dicho eso,
las competencias no son más que pasar, vamos a terminar siendo una aldea global. O sea, las migraciones, imagínense que el área minera necesita 100.000 técnicos de aquí al 2020 y no tenemos esos 100.000 técnicos. Ahora la pregunta es, ¿qué están haciendo yo les llamo universitutos, a estas universidades privadas, que aprovecharon la oportunidad de mercado y la ley que se generó en el 80 para brindar un servicio? Ahora, la pregunta en cuestión sigue, ¿la educación es un derecho? ¿O es un servicio? ¿O es un bien de consumo? Ahí está la condición. Y ojo, que ese sistema va a caer, va a colapsar, porque nosotros necesitamos 100.000 técnicos, ahora vamos a tener que quizás importarlos, porque hoy día no estamos teniendo el reemplazo, estamos en 1.6 y el mínimo de reemplazo por mujer son 2 niños, y no estamos llegando a eso, y vamos a tener que importar, y eso es migración. ¿Cómo nos preparamos para eso? Y con eso las universidades privadas hoy día, que se abrieron en la década antepasada, van a colapsar, van a hacer crisis, porque van a morir de ese negocio y ya no van a haber estudiantes. Esa es la primera condición del mercado. Y la pregunta, eso era para eso. La pregunta para Carlos es, en este proceso de LUDEC 100, ¿cómo nos enfrentamos ante, pongamos en el peor de los casos, una quiebra de la universidad? Yo recuerdo que en el 70 y tanto, cuando conocí la historia de la Santa María, es que cuando Pinochet quiso cambiar la universidad y hacerla la marina de la Armada, todo el pueblo de Valparaíso y de Viña del Mar se levanta y no se la pudo contra la ciudadanía. La pregunta hoy día, si a nosotros como universidad nos pasa eso, ¿el pueblo de Concepción se levantaría? Una persona me lo dijo, capaz que hace 10 años sí, hoy día lo duda. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que, si estamos en ese proceso en donde la ciudadanía tal vez no se levanta, ¿qué podríamos hacer para cambiarlo? Esa es la pregunta. Solo un comentario muy menor en torno a lo que antes nos comentaba Nicolás, y disculpa por haberse equivocado antes. Son de encuentro al interior de la universidad, el compartir distintos lenguajes, ¿no es cierto? El poder transformarnos en traductores eficientes entre disciplinas. Son el aporte a recuperar parte de esa universalidad. Probablemente las reflexiones disciplinarias, dependiendo del ámbito donde uno las escuche, pueden, ¿no es cierto?, lograr diferentes grados de lucidez dentro de esta ceguera. Pero lo que interesa ahora, ¿no es cierto?, es efectivamente dinamizar y vitalizar este tipo de espacios en pos de la construcción de estas posibilidades de mezclar lenguajes, mezclar disciplinas, salirnos de este juego del financiamiento que mencionaban antes. Por mucho tiempo en Chile, el conocimiento desde el punto de vista de financiamiento ha estado restringido exclusivamente al individualismo, al trabajo individual, a lo más en equipos extremadamente pequeños, pero difícilmente hemos tenido oportunidad de trabajar en forma colaborativa, asociativa, de manera de abrir espacios, ¿no es cierto?, para el análisis multidimensional de los diversos temas. Entonces, parte de los desafíos actuales es abrir esos espacios multidimensionales, encontrar, ¿no es cierto?, los espacios de diálogo, empleando herramientas diversas, siendo capaces de pasar de la construcción de conocimiento individual en una primera etapa, ¿no es cierto?, al conocimiento multidisciplinario, interdisciplinario, y probablemente la invitación más moderna, que debe intentar dar respuesta a las preguntas actuales, a las preguntas de la sociedad contemporánea, es el trabajo transdisciplinario, donde las herramientas de un área de conocimiento permiten abordar y dar respuesta a preguntas de otras áreas de conocimiento,
Entonces hay que estar atentos. Hay que estar atentos y abiertos a esa necesidad. Es difícil ser totalmente autosuficiente desde el interior de una única disciplina para dar respuestas a problemas de alta complejidad. Así que hay que estar atentos y ser humildes en nuestros saberes. ¿No es cierto? Esta aldea es compleja y efectivamente requiere de ese trabajo conjunto. Así es que abordo desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, esta aldea. Nosotros lo planteábamos, la aldea la pensábamos más bien como un profesor de arquitectura nos acuñó el concepto del transatlántico, la Universidad de Concepción como un transatlántico, ¿no es cierto?, un buque madre que se mueve lentamente, no en el espacio, sino en el tiempo, transitando en la historia de la ciudad. Transitando en la historia de la ciudad. Pero efectivamente el alejamiento, ¿no es cierto?, el alejamiento con las relaciones diarias con cada uno de los actores de la ciudad hace que se vaya desdibujando, se transforme de este transatlántico en un caleuche. Y la preocupación nuestra efectiva es que vuelva a visibilizarse, vuelva a tener el impacto. Hay motivaciones, por ejemplo, he estado leyendo los documentos de los estudiantes. Me parece una idea fantástica poder reconocer las prácticas sociales de los estudiantes como parte de su currículum. Reconocer las prácticas en las poblaciones. Yendo a trabajar en los consultorios locales, en los policlínicos, por ejemplo, para los estudiantes y estudiantes de enfermería, de medicina. El ejercicio de apoyo a las pequeñas empresas de los estudiantes de ingeniería. Creo que a partir del trabajo de vinculación con la sociedad local vamos a recuperar, ¿no es cierto?, la presencia, vamos a recuperar la visibilidad de este transatlántico en la ciudad. Que cuando nos pregunten y tomemos un colectivo a los profesores o estudiantes y decimos que vamos a la universidad, nos preguntan a cuál. Cuando llegué el año 94 eso no sucedía. Nadie dudaba de a dónde ibas. Y esos son los espacios que tenemos que recuperar en conjunto, ¿no es cierto?, con la lucidez de todos los discursos, con la lucidez del quehacer de cada uno de nosotros. La dificultad de resolver los problemas económicos y financiamiento ha sido destacado desde hace mucho tiempo. El problema del autofinanciamiento se ha tendido a globalizar. Efectivamente se ha tendido a globalizar. Hoy día en Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, que hasta hace poco no había duda de que el financiamiento del sistema de educación superior de las universidades debía ser estatal, hoy día está empezando levemente, a partir de ingenuidades, ¿no es cierto?, está empezando a ser abandonado. Así es que no es parte de nuestra lucha por el autofinanciamiento del sistema de educación superior, es parte de la lucha por mantener efectivamente la universalidad al interior del sistema universitario. Esperamos efectivamente poder transformar, ¿no es cierto?, esta conciencia en acción. Estoy de acuerdo y acepto la invitación. Que no nos quedemos en el discurso y en la retórica y digamos que vamos a crear un claustro, ¿no es cierto?, el año 2026. Los compromisos son ahora y las implementaciones son ahora. Y el abrir espacio para que las nuevas generaciones efectivamente aporten a este acercamiento de la universidad nuevamente a la ciudad, a la sociedad local, y aporte al desarrollo y a la solución de búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento, por ejemplo, para la ciudad. El modelo de producción, lo mencionaba antes, el modelo productivo ha entrado en crisis. Hoy día una de las empresas importantes de la región está prácticamente en la quiebra. Prácticamente en la quiebra. Y estuvo fuertemente asociado, parte importante del desarrollo histórico de esta universidad estuvo asociado al crecimiento de esa empresa.
Entonces hay que poner atención, ¿qué estamos aportando en la búsqueda de soluciones, ¿no es cierto?, para las necesidades regionales? Hemos planteado un desafío muy simple, dos, de hecho ahora lo estamos actualizando. Hemos planteado dos desafíos muy precisos para los próximos 4 años. Crear un centro de estudios de políticas públicas. Un centro de estudios de políticas públicas fundado en 4 facultades. Ciencias sociales, ciencias económicas y administrativas, ciencias jurídicas y sociales y educación. Creemos que son la base de un aporte sustantivo a las necesidades de la región. Eso va a volver a vincularnos, pero no solo por la necesidad de autosubsistencia, sino por la necesidad real de comprometernos con el desarrollo regional y aportar también opinión a las necesidades nacionales. Un centro de salud pública, de manera de poder combatir la discusión hoy día, ¿no es cierto?, estas adjudicaciones de los campos clínicos. A pocos meses de irse este gobierno está comprometiendo la adjudicación de los campos clínicos a 5 años. Hoy día la universidad está pagando un absurdo. Cada una de las instituciones de educación está pagando un absurdo por mantenernos al interior de ese sistema. Cerca de más de 600.000 pesos anuales por cada estudiante que desarrolla sus actividades al interior de estos campos clínicos. Son 1.200 estudiantes del área de las áreas de la salud que están en esos campos clínicos. Así es que los pocos recursos que tenemos, la dificultad del financiamiento que se ha planteado, ¿no es cierto?, los debemos orientar incluso al pago de este tipo de temas. Así que hay que recuperar efectivamente la vinculación con la sociedad. No sabemos cuál va a ser la respuesta hoy día de la sociedad, pero está claro que en aislamiento político y social es difícil encontrar una solución. Y lo que esperamos es poder trabajar con todos los actores sociales y políticos, tanto regionales como nacionales, para abordar el tema del autofinanciamiento de las universidades. Creemos y compartimos lo que se ha planteado, en el sentido de que cada una de las universidades del sistema de educación superior deben tener un financiamiento basal garantizado. Pero hoy día el 58% del financiamiento estatal está yendo a las universidades privadas. El 58%. Y el avance de ese porcentaje, el incremento ha sido avasallador en estos últimos 4 años. En silencio, avanzaron con la entrega sistemática de fondos a las universidades del sector privado. Entonces, ¿cómo esta institución que nace de la mano con la ciudadanía, que simplemente por un carácter administrativo tiene una forma de corporación de derecho privado? Entonces, ¿cómo garantizamos nuestro carácter público, ¿no es cierto?, haciéndolo compatible con esta organización jurídica de derecho privado? Debemos tomar medidas concretas que muestren nuestro interés en efectivamente cumplir con esta tarea y vocación pública. Hay medidas concretas que hemos planteado: adscribir voluntariamente a la ley de transparencia, declaración de bienes al inicio y salida, al inicio de un periodo de administración y en la salida de cada una de sus autoridades, elección por concurso público de cargos administrativos de carácter profesional, concursos de alta dirección pública para un número importante de cargos directivos que ocupan académicos en este momento. Hay que mostrar efectivamente que nuestro rol y nuestra tarea es de función pública. Y eso efectivamente no solo es discurso para pedir recursos, sino que debemos ser capaces de mostrarlo en el accionar diario, que efectivamente estamos cumpliendo ese rol. Creo que ese conjunto de tareas
¿no es cierto?, nos van a poder volver a vincular con la ciudad y que cuando preguntemos que queremos ir a la universidad, simplemente todos sepan dónde vamos. Gracias. Bueno, como Centro de Estudios Laicos nos propusimos como eje el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico entendiendo la crítica como en cuestionamiento, poner en crisis los sistemas. Y el pensamiento crítico desde un prisma laico, como lo dice nuestro eslogan. Pero el laicismo no entendido como una esencialidad, sino como desde un fundamento histórico dialogante, que yo creo que eso es lo que se necesita. Entonces nosotros como Centro de Estudios Laicos, como organizadores y aparte los convocantes del Centro Cultural David Stirkin y la Sociedad Universitaria de Resistencia, agradecemos en primera instancia a los expositores por amalgamar este eje también que nosotros queríamos proyectar en este espacio, agradecer a la audiencia por favorecer el diálogo y la discusión y por haber generado también esta atmósfera de crítica para poder progresar en decisiones y resoluciones que tengan contenido material en el futuro, ojalá cercano. Así que muchas gracias a todos los asistentes y pueden seguir consultando nuestras actividades en estudioslaicos.cl y también en Facebook. ¿Sí? ¿Me permite? Sí, adelante. Quiero aprovechar de hacer la invitación para... Lo que pasa es que, perdón, Sebastián, disculpe, Sebastián está en un combo de actividades de Santiago y hoy día tiene una actividad que yo creo que va a interesar. Hay un par de eslogans de la web 11 que a mí me marcaron desde antes de ser estudiante, porque yo venía a la U con mi padre, que fue profesor acá y fue estudiante de la Universidad de Concepción también. Uno de ellos está en la Casa del Deporte, ganarse un orgullo, pierde sin un rencor. Está muy relacionado sí con un tema que es bien profundo, que es el manejo del ego. El manejo del ego es súper importante porque los egos son súper negativos para el desarrollo de iniciativas, sobre todo de iniciativas grandes, en las que se requiere la participación de mucha gente. Yo veo a Carlos una persona sumamente humilde en su planteamiento, en el sentido de no es una persona prepotente. Eso es algo muy importante, el manejo de los egos. Y el otro, y eso es un tema masónico, por el desarrollo libre del espíritu, que está en el mismo de la universidad. Entonces, relacionado con ese lema, por el desarrollo libre del espíritu, está la segunda actividad de Sebastián hoy día acá en Concepción, que es una actividad que se va a desarrollar en el Club de la Unión, y yo permíteme, quiero invitarlo al presente. A las 7 de la tarde, en el Club de la Unión, Castellón 560, es una actividad abierta, donde el tema es la libertad de conciencia. Va a ser un panel donde Sebastián, como representante de la masonería, va a estar presente junto a dos representantes de uno de la Iglesia Católica, que es la persona que fue recomendada por don Fernando Tumarí, por el arzobispo. Perdón, sobre esto me está indicando que tenemos que irnos. No sé cómo pagarlo. Bueno, el tema es que va a estar un fray franciscano que viene llegando del Vaticano, que se supone que es una promesa de la Iglesia Católica. El sacerdote se llama Andrés Cañulanca, y va a estar un pastor protestante de la Iglesia Luterana que se llama Carlos Camaño. Y la temática va a ser en torno al tema de la libertad de conciencia, desde la religiosidad y el laicismo. Así que yo los invito a que asistan cordialmente desde las 7 de la tarde en el Club de la Unión, Castellón 560. Gracias. Muchas gracias.